Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Son Turístico, en Radio 13 Turismo. Yo soy César Castañeda. Yo soy Armando Ríos Peter. Buenas tardes a todos y a todas. Y hoy tenemos un gran invitado, el señor Eliseo Llamazares, que es un experto en aviación. Hemos comentado aquí en el programa que es un sector pues, que ha tenido grandes retos, pero pues un experto como Eliseo nos va a poder aclarar precisamente qué es lo que está pasando con la situación del sector de aviación. Bienvenido, Eliseo. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a vosotros. Yo creo que es muy interesante el poder dar esta pincelada de cómo vemos nosotros la industria en esta situación. Bueno, como lo acaban de oír, Eliseo está transmitiendo desde España, aunque él bueno, estaba basado... podría estarlo haciendo desde la Ciudad de México, pero con acento español. Pero con acento español. Él ha estado basado en Santiago de Chile, actualmente está en España, pero próximamente va a estar en Panamá, ¿correcto? Sí, correcto. Pues qué gusto, Eliseo. Para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros. Como tú sabes y como te comentábamos, siempre tenemos una sección de noticias para arrancar el programa. Si no nos ceñimos a ella, la verdad es que César se pone hasta violento a veces. Entonces, necesitamos que César nos diga cómo han estado las noticias en materia turística, mi querido y estimado colega. No, bueno, pues han habido muchas cosas que están sucediendo. Evidentemente, hemos visto algunas reaperturas, hemos visto que hay destinos que vuelven a cerrar. Muchos destinos de playa en México han abierto por fin sus playas, no todos, pero algunos ya están retomando. Pero pues creo que evidentemente en la semana la nota se la llevó la super página visitmexico.com. Ha tenido pues un fin de semana muy difícil. Yo creo que el más difícil de su historia, porque salió en todos los medios. Bueno, ha sido en efecto uno de los grandes temas de la conversación digital, pero ¿por qué no nos cuentas más a fondo qué pasó para profundizar? Porque a mí me tocó ver incluso un documento de Metrics que han estado aquí con nosotros, en los que tuvo un volumen de conversación muy importante en las redes digitales. Claro, es que, bueno, en realidad nos falta profundidad sobre el tema. Y desafortunadamente para las autoridades, pues el hecho de que haya estado caído la página por falta de pago generó una dinámica pues de investigación, de querer saber más cómo es que funciona esa página, por qué se les cayó. Mucha gente empezó a decir, bueno, pues es que el gobierno no pagó, pero ya no es del gobierno. Esa página ahora la tiene un particular. Entonces, pues por ahí vino sobre todo la investigación y el saber qué es lo que pasa, pero definitivamente creo que lo importante o lo rescatable, pues es el efecto, ¿no? Estamos hablando de uno de los 10 países más visitados del mundo, que su página de promoción no esté funcionando, es realmente una cosa grave. Bueno, y retomando un poco el tema, por lo de las redes que comentábamos, no es lo primero que pasa, digamos, por falta de pago para el caso de este gobierno. Se ha dejado de pagar pues antivirus en algunas empresas públicas como Pemex, ¿no? Y eso nos ha llevado, además de no estar pagando los mecanismos tradicionales de ciberseguridad, pues ha llevado a que inclusive esas páginas sean hackeadas. Entonces, una es la falta de pago y la otra, y tú ya lo habíamos comentado en alguna de nuestras emisiones hace ya algunos meses, esta idea de haber descentralizado a un particular una cosa que es un bien público, pues la verdad es que no deja buen sabor de boca, porque pues es uno de los bienes tal vez más preciados para el tema turístico en nuestro país, y el hecho de que se haya mandado a la IP de una manera poco transparente, sin mucha claridad en cómo ocurrieron estas cosas, pues deja la necesidad de que haya más investigación y más profundización sobre ese tema, ¿no, César? Y lo peor, pues es que es un momento ya de entrada complicado. Vivimos una situación, como platicábamos antes de entrar al aire con Eliseo, pues única, por lo menos en la historia de nuestras vidas para el sector turístico. Pues esto evidentemente no ayuda, ¿no? Al contrario, si hubiera pasado en una temporada normal, pues hubiera sido muy grave, pero ahorita es todavía más grave, ¿no? Pero bueno, al parecer ya la página está funcionando. Que pues trataron de arreglar el problema a la brevedad. Afortunadamente en los temas tecnológicos pues es algo que se puede resolver rápido siempre y cuando se pague. Y platicando un poquito sobre el tema que nos concierne hoy, que es la parte de la aviación, pues
sin duda el tema este de la página afecta al turismo en general, pero bueno, el verdadero problema que está enfrentando la aviación pues es el de que todavía no tenemos movilidad, que todavía no tenemos una fecha pues certera para poder saber cuándo vamos a viajar. Y pues a ver, Eliseo, cuéntanos cómo está la situación por lo menos en Latinoamérica, aunque sin duda es un problema mundial. No, a ver, yo creo que como has comentado, lo que es una situación sin precedentes, ¿no? Y que es verdad que independientemente de que unos gobiernos u otros lo han manejado de una forma más eficiente o menos, es verdad que era muy difícil predecir cualquier situación y el impacto que tenía. A ver, lo que está claro es que, por ejemplo, al sector turístico y después, pues, por ende, al sector aéreo, tiene lo que es un impacto especial, ¿no? Porque hay muchas industrias de bienes básicos, lo que es el retail, que incluso pues de esta pandemia se han visto hasta fortalecidos, ¿no? Porque realmente pues han vendido más a través de sus canales online. La industria, por ejemplo, aérea, pues realmente tiene lo que es un problema muy significativo y es un problema principalmente de liquidez. Y sobre todo el problema de liquidez no viene de los meses en que las compañías aéreas han tenido los aviones en tierra, porque realmente en esos meses sí que han obtenido lo que es el relajo por parte de los lessors, de las cuotas de arrendamiento de los aviones, han tenido No se el las están relajo. cobrando en este momento. No, sí, o sea, va caso por caso, pero en la mayoría de los casos se han conseguido patear esas cuotas de arrendamiento pues para lo que es el próximo ejercicio. Claro. Después también fiscalmente casi todos los países han introducido lo que son alivios fiscales, ¿no? De pagar tasas, de pagar impuestos a las aerolíneas y al sector turístico. Pero claro, el problema es que aún así sigue faltando liquidez, porque tanto la industria aérea como las industrias turísticas viven de las reservas, o sea, de lo que es el cobro por anticipado de lo que son los clientes. Y hoy en día no hay reservas y en los países como México, que sí que ya ha reiniciado de una forma limitada, pero ha reiniciado lo que es la operación, las reservas, el problema es que son a último minuto, precisamente por la incertidumbre, ¿no? Y eso hace que no sea un método eficaz de obtener liquidez. Y esto se suma además al hecho de que cuando realmente las aerolíneas van a empezar a perder plata, no es cuando han estado los aviones parados, sino que es cuando empiecen a volar, porque empezarán a volar con factores ¿A tener costos? Claro, empezarán a volar operativos de todo tipo. Con factores de ocupación muy bajos, tendrán que, por ejemplo, recuperar las tripulaciones, que en muchos países pues había la oportunidad, dependiendo de la regulación laboral, pero en algunos países había la oportunidad de suspender los contratos por causa de fuerza mayor, como es este evento. Pero claro, en el momento en que empiecen las aerolíneas a volar con un factor de ocupación muy bajo y con unas reservas anticipadas muy bajas y tengan tanto los costos fijos como todos los costos variables, es cuando realmente van a empezar a quemar liquidez. Y ese es el principal problema, ¿no? Que si pensamos que lo peor acaba cuando se levantan las limitaciones, yo creo que en la industria aérea estamos muy equivocados. O sea, lo peor empieza cuando se levantan las restricciones y se empieza a volar de una forma muy poco rentable. Y pues como hemos visto en el informe de IATA que se emitió ayer, ya no se extiende al 2023 el impacto, sino al 2024, ¿no? Con lo cual, pues entonces lo que es la tardanza en la recuperación del tráfico, como venía siendo en el 2019, pues va a tardar mucho más de lo previsto. Nosotros, las dos líneas importantes de México, Interjet y Aeroméxico, las dos ya pues hicieron reajustes financieros, se apegaron al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, aunque están operando normalmente, pero evidentemente pues están, yo creo que viendo este futuro tan incierto a tan largo plazo, ¿no? No, totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, el mercado mexicano es altamente competitivo y tú has mencionado dos que son importantes, pero no hay que olvidar para nada lo que es a Volaris y a Viva Aerobús. O sea, Volaris es la compañía aérea con mayor tráfico doméstico. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que Aeroméxico pues es la aerolínea, entre comillas, de bandera, no solamente por el potencial que tiene en el doméstico, sino también por todo lo que es el tráfico internacional
de corto, de medio y de largo radio. Pero el mercado mexicano es un mercado que realmente es muy competitivo porque tiene a 4 aerolíneas. O sea, tiene lo que es Aeroméxico, tiene Interjet, tiene Viva Aerobús y tiene Volaris, y además con un crecimiento en los últimos años que ha sido totalmente exponencial, ¿no? Las muy chiquititas, ¿no? Como Claro, TAR, Aeromar. bueno, aparte, lo que pasa es que estas al final tienen lo que es un tráfico muy regional, y realmente también por el tipo de aviones que operan, que son aviones chiquitos, pues no llegan a tener lo que son un gran número de asientos, ¿no? Pero en el caso de Volaris, de Viva y de Interjet, ahí sí que se nota mucho lo que es el crecimiento. ¿Por qué? Porque son aviones grandes y han incrementado muchísimo la flota en los últimos años, y realmente tienen lo que es una red muy, muy extensa a través de México, sirviendo a lo que son a destinos secundarios y haciendo lo que busca, lo que es el bajo costo, ¿no? Que es el buscar y quitar el espacio que tenía lo que es el tráfico terrestre, que realmente tanto en México como en el resto de Latinoamérica es poco eficiente, básicamente por las distancias, o sea, por las distancias y por las condiciones geográficas de los países, ¿no? Ahora, me imagino que este tema, digamos, de la incertidumbre también de cuando un destino se abre y luego, pues siempre se corre el riesgo de que se vuelva a cerrar, o por lo menos, dada la forma en la que está funcionando la pandemia o mal funcionando el control de la pandemia para el caso mexicano, pues trae todavía un costo mayor para este tema de las reservas. Si dependemos, digamos, en los costos, en el pago de los costos operativos de las reservas, me imagino que si bien ese es el problema que hay en el mundo entero, en el caso mexicano debe de ser pues todavía un poco más profundo, ¿no? Reservas pues que tienen una volatilidad muchísimo mayor y que a final de cuentas pues no te permiten tener una proyección medianamente estable o cierta de cuáles podrían ser los ingresos. ¿Es el caso? Totalmente, totalmente. Además, después, en relativo que es el tema de las reservas, por ejemplo, también hay que vigilar cuál es la regulación respecto a lo que es el reembolso de las reservas. Y hay que pensar que en una situación en la que hay muy poca caja, tú estás recibiendo lo que son hoy unas reservas para volar dentro de 3 meses, pero esa plata te la estás gastando hoy. Y claro, en el caso de que por unas razones que no son asociadas a la aerolínea, esa ruta se cierre y tengas que reembolsar la plata muy probablemente ya te la has gastado y la tienes que devolver adicionalmente. Entonces, pues también en este sentido hay que buscar sistemas de protección regulatorio, aunque sea desde el punto de vista temporal, para evitar el que existan estos reembolsos temporalmente, porque al final es un derecho de lo que es el pasajero, pero hay que entender lo que es el contexto, ¿no? y la dura situación que tienen las aerolíneas. ¿Y qué tan creativo, digamos, qué tan resiliente, por así decirlo, ha sido el mercado precisamente de estos mecanismos de seguro que me imagino que han tenido que generar nuevos productos y han tenido pues que flexibilizar la forma tradicional en la que estaban atendiendo, porque la pandemia por sí misma pues trajo todo un nuevo flujo de necesidades, pero en esto que estás planteando tú pues suena como que medio complicado tener un seguro, precisamente por la enorme volatilidad que se está enfrentando. ¿Qué tanto ha sido? No, lo que pasa es que no es un tema de seguro, es un tema de regulación. O sea, por ejemplo, hay muchos países en los que se ha sacado regulación específica para el sector aéreo para evitar lo que es un reembolso, al menos en un año, de lo que son los tickets de vuelos que han sido cancelados, no por razones de la compañía, sino por razones gubernamentales. Entonces, esa es la regulación. O sea, los seguros, realmente, pues todos los seguros ahora ya se han adaptado, pero muy pocos seguros han atendido a las causas de fuerza mayor, ¿no? Porque casi todos los seguros sí que tenían esos disclaimers de no atender a causas de fuerza mayor, como puede ser pues el que ya ocurrió en México como el H1N1, y como pueden ser terremotos o otro tipo de catástrofes que puedan limitar la movilidad, ¿no? Entonces, ahí los seguros, de lo que pasó en principio, no ha tenido lo que es una respuesta de cobertura eficaz al cliente, y han sido lo que son las aerolíneas y los hoteles quienes han tenido que hacer frente a esas devoluciones en el caso de que lo que es la regulación así lo exigiese. Entonces, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora, más que el asegurar,
es dar la máxima flexibilidad. O sea, hoy en día ya cualquier boleto, antes estábamos acostumbrados a que si tú tenías lo que es un boleto muy, muy barato, o sea, era muy restrictivo. No podías Con lo hacer cual, ningún cambio, no nada. claro, Sí. no podías ni cambiarlo de fecha, ni mover el asiento, no podías hacer absolutamente nada. Hoy en día, incluso por las tarifas más restrictivas, más baratas, existe la posibilidad de poder lo que es cambiarlo, lo que es al menos, por ejemplo, reembolsarlo si el vuelo ha sido cancelado, cambiar al menos una vez de forma gratuita sin el penalti que antes tenía. Entonces yo creo que sí que la industria se ha flexibilizado mucho para adaptarse a esta nueva realidad de incerteza y sobre todo para facilitar de que esa incertidumbre no se traslade a la demanda del cliente, ¿no? Y así pues compre boletos. Claro. Ahora, cuando tú comentas, Eliseo, sobre, digamos, este tema de pues me imagino que hay menos gente volando, en fin, yo recuerdo las primeras noticias en las que señalaba incluso que iban a quitar filas, que iba a ser menor la cantidad de usuarios. ¿En qué etapa estamos ahorita de eso? Yo la verdad es que no he salido a volar, pero ¿cuál sería un poco el contexto en el que la gente está volando? Mira, no ha habido ningún país en el mundo que haya sacado lo que es una regulación específica sobre la densidad de los aviones. Ninguno en el mundo. Todas Lo han que pasa sido es, políticas propias de cada línea, ¿no? correcto. Sí, lo que pasa es políticas propias, a ver, pero políticas que realmente tenían lo que es un cierto carácter de marketing, ¿no? Y de crear seguridad. ¿Por qué? Porque eran políticas en las que eso se hacía siempre y cuando la disponibilidad lo podía. Es decir, si realmente pues, existía lo que es un factor de ocupación de un 30%, y que el sistema era capaz de dejar lo que es el asiento del medio libre, ¿no? Incluso había alguna compañía, como por ejemplo Frontier, que permitía comprarte el asiento de al lado, pagando, tu asiento costaba $50, pues el de al lado para dejarlo libre costaba 25, ¿no? Pero Con tú el lo objeto pagabas. de... No, lo pagabas tú. Es un ancillary, un ingreso adicional, ¿no? Pero al menos es un ingreso adicional que una compañía que es de bajo costo, que ya en sí el boleto es bajo, pues bueno, es un costo por seguridad. Entonces, pues realmente pues, ofrecían este tipo de servicio que es buena opción. Pero es verdad que no ha habido ningún país en el mundo que haya exigido controlar la densidad de los vuelos. Entonces, hay un factor muy importante que, por ejemplo, se ve cuando se reabren los destinos, existe lo que es, o los aeropuertos, existe lo que es una semana de avalancha, en la que realmente existen factores de ocupación gigantescos, del 90%, del 100%, pero son realmente debidos a viajes de urgencia, o sea, a viajes de gente que no lo pudo hacer en los últimos 3 meses. Pero eso no deja de ser un espejismo, porque en cuanto pasa ese periodo de urgencia, ya empiezan a crear factores de ocupación a lo normal que hoy en día, que está en torno a un 50%, que no llega a lo que es el reciben de una aerolínea. Ok. Y mucha gente, yo creo que hemos platicado en otros programas de este posible fenómeno, así como ahora estamos teniendo esta entrevista a distancia, mucha gente que viajaba de negocios está acostumbrándose a usar herramientas nuevas y a lo mejor disminuirá el número de viajes de negocios sustituyéndolos con estas herramientas para dejarlos en lo estrictamente indispensable, ¿no? A ver, mira, por ejemplo, mira, yo siempre hablo de que, a ver, en Europa, o sea, cuando yo estaba en España, contamos con 2 experiencias similares a lo que es el COVID en concepto, pero no en dimensión. Entonces, uno, por ejemplo, era la crisis de seguridad que vivimos en los destinos turísticos de España, pues fruto de lo que es el terrorismo en el norte de África y en la propia Europa, ¿no? En París, en Londres, en Barcelona. Entonces, y es muy parecido porque realmente ataca a uno de los atributos principales del turismo, que es la seguridad. Y el segundo está en cuanto a lo que es la crisis económica. Entonces, la crisis económica en Europa, pues en la parte, bueno, en todo el mundo, pero en España, en Europa tuvo lo que es un impacto muy significativo, la crisis financiera, a partir del 2008. Entonces, es verdad que los años 2008 hasta el 2012 tuvieron lo que es un impacto muy significativo en todos estos sistemas. Estos sistemas no vienen ahora del coronavirus. O sea, lo que son, yo me acuerdo en el 2008-2009, en las oficinas empezar a
a implementarse las videoconferencias, porque ahora puedes hacer esto por cualquier laptop o por un iPad, lo que sea, pero antes era necesario tener un sistema de videoconferencia. Y entonces salía más rentable invertir en la videoconferencia que realmente viajar. Esto en Europa tuvo lo que es un periodo hasta el 2011-2012, pero después desapareció. Porque realmente, por ejemplo, a ver, para niveles de trabajo, es verdad que el sistema online puede ser más o menos eficiente. O sea, y para, por ejemplo, platicar como lo estamos haciendo ahora, pero realmente, por ejemplo, desde la perspectiva de los negocios se tienen que cerrar, o por lo menos en el mundo latino, el 90% cara a cara. Y con un tequila. Claro, por ejemplo. Antes y después. Uno antes y otro después. Entonces, claro, o sea, el mundo latino está muy asociado a lo que es el contacto. Y ahora, pues sí que tenemos este temor y tendremos las restricciones desde el punto de vista económico, pero desde la perspectiva de negocios, para hacer un trabajo se puede hacer a distancia. Para ganar un trabajo, un proyecto, un encargo, es muy difícil hacerlo a través de una plataforma digital hoy en día, ¿no? Porque tenemos una cultura de contacto, ¿no? Y yo siempre lo digo que esto es una gran ventaja para el mundo oriental. O sea, el mundo oriental es mucho más distanciado que nosotros y está mucho más preparado para afrontar este tipo de crisis que nosotros, porque ellos ya tienen culturalmente una distancia, ¿no? Pero los latinos pues tenemos una complicación y esto yo creo que será una de las cosas que además ayude a superar la industria, tanto desde el punto de vista corporativo, por esa mejora en la capacidad para hacer negocios, como desde el punto de vista de los VFR, ¿no? de los friends, related y los familiares, ¿no? Porque realmente necesitaremos contacto y no nos será suficiente con vernos a través de una pantalla. Ahora, para tener una proyección, digamos, por lo menos parte del auditorio que seguramente no sabe cuáles son las proporciones, digamos, ¿qué porcentaje de la aviación o de la parte de los viajes tiene que ver con viajes de negocios y cuál porcentaje tiene que ver con viajes de placer? Porque yo creo y comparto contigo esta visión, digamos, latinoamericana de mayor cercanía, pero pues también la cultura llega a cambiar precisamente cuando la condición pues cambia y no se permite. Digo, nunca nos imaginamos que un lugar como Francia, ¿no? Donde defienden el derecho a estar libres todo el tiempo, pues se iban a autoconfinar, ¿no? Entonces, tomando eso solamente como una consideración, ¿cómo es en porcentajes? Porque eso nos puede dar una dimensión del tipo de impacto que puede mantener en el tiempo la industria de la aviación. Mira, más que porcentajes, lo que hay que fijarse es por tipo de compañías. Entonces, por ejemplo, el negocio corporativo es mucho más habitual en lo que se llaman los full service carrier, es decir, una Avianca, un Aeroméxico, un Delta, un United, y lo que son el otro tipo de leisure más dedicado, más relacionado con leisure, con eso, con visitar a amigos, a relacionados y demás, es más de un carácter tipo low cost. Entonces, eso es un poco, va a afectar, o sea, los segmentos están muy diferenciados entre lo que es el tipo de aerolíneas. Lo que sí que es verdad es que en los últimos años, y México, que tiene lo que es un mercado low cost ya muy evolucionado, o sea, no como, por ejemplo, como en Sudamérica, que está recién lanzado lo que es el mercado low cost, sí que es verdad que incluso las aerolíneas de bajo costo en México ya han sido capaces de capturar mercado corporativo y las aerolíneas tradicionales como Aeroméxico, que antes tenían ese mercado como cautivo y era realmente donde obtenían rentabilidad, pues están luchando por él, pero también están luchando pues, a través de hacer tarifas muy baratas con las propias compañías de bajo costo. Claro. Pero un poco o sea, por eso que los porcentajes no es tanto en la industria, sino por tipo de compañía. Pero sí. En porcentajes, más o menos se está estimando en que en torno a un 50 o un 60%, un 50%, yo creo que está muy repartido, un 50-50% está repartido entre lo que es la motivación, vamos a llamarlo leisure, que puede ser también visitar a familiares y esto, y lo que es la corporativa. Sí. A nivel mundial. Oye, y de toda esta situación, ¿tú crees que haya o ves tendencias de aerolíneas ganadoras y perdedoras con o sea, que dentro de la misma competencia por mercados, por slots, por
rutas, pues unas salgan más fortalecidas o menos fortalecidas que otras? A ver, lo que está claro es que, por ejemplo, esto sí que, o sea, la pandemia redefinirá un poco lo que es el mapa de las aerolíneas a nivel del mundo. Entonces ya hemos visto muchas que han presentado lo que es el capítulo 11, que eso para nada quiere decir desaparecer, o sea, es una herramienta precisamente para sobrevivir. O sea, si realmente se hace bien y se hace a tiempo, es la forma de sobrevivir. Con lo cual, pues yo creo que en ese sentido en Latinoamérica se está haciendo bien y sobre todo se está haciendo bien porque no hay subsidios desde el punto de vista estatal en ningún país. Con lo cual, pues no queda otra de que reestructurarse a través de estos sistemas de protección legal, ¿no? Ah, bueno, no somos los únicos, entonces. Eso es buena No, noticia. no. O sea, a ver, Avianca en Colombia pues también está en Charter 11, LATAM en Chile, Brasil, Argentina y otros países también está en Charter 11. Entonces, realmente es que a ver, el Charter 11 es la herramienta que para una situación como esta es una necesidad, más que lo que es lo que pasa es que los latinos vemos estos procesos como un fracaso y no. O sea, esto es una oportunidad que tienen las aerolíneas para sobrevivir y muchas otras compañías, pero en el caso de las aerolíneas, para sobrevivir. Si se hace a tiempo, ¿cómo lo han hecho las aerolíneas? O sea, porque si lo haces cuando realmente ya no te queda nada de caja, da igual que presentes un Charter 11, lo que sea, porque ya vas directamente al Charter 7, que es el de liquidación. Pero yo creo que todas las aerolíneas en la región han presentado oportunamente este capítulo. Pero bueno, a lo que veníamos. El mapa aún así se redefinirá. Entonces hay muchas compañías aéreas que van a desaparecer. Todo lo que son... ¿Y desaparecer por qué? Porque solamente las grandes compañías, tipo Aeroméxico, tipo las compañías, las 4 grandes mexicanas, Avianca, Gol, Azul, o sea, las grandes aerolíneas son las que van a tener capacidad de presentar estos sistemas de reestructuración o bien negociar con los lessors, que son los que realmente pues tienen un poco lo que es la forma de equilibrar, o sea, porque el principal costo es el arrendamiento de las aeronaves, ¿no? Entonces, habrá compañías chiquitas que realmente en este contexto no tengan mucho sentido. ¿Por qué? Porque si baja mucho la demanda, pues quizás su nicho o su hueco de mercado pues desaparezca. Entonces, estas son las que de alguna forma se desaparecerán dentro del mapa de las aerolíneas. Lo que sí Y que en es el muy corto importante... en el corto plazo mucha gente está optando por, en distancias cortas, pues hacerlo en auto o por tierra, ¿no? Que eso afectaría Bueno, de nuevo a las pequeñitas. sí, pero lo que pasa es que a ver, yo creo que eso lo puedes hacer siempre y cuando sea, a ver, porque es distinto hacerlo en tu auto, por seguridad, y que viajes con tu núcleo cercano de proximidad y con lo cual, pues entonces, ante un temor a lo que es el contagio, que viajes en lo que es en un transporte. Porque, a ver, realmente el avión es una máquina que se ha demostrado que es muy eficiente para evitar lo que es un contagio. O sea, por ejemplo, ha habido casos aquí en España, que tenemos un poco más de tiempo, en los que se ha identificado lo que es un caso positivo de coronavirus, se han hecho pruebas de PCR a todos los colindantes, pero, o sea, 2 filas por delante, 2 filas por detrás, los que estaban al lado y los que estaban en la fila de al lado. Y realmente en vuelos, por ejemplo, el caso era un vuelo de 3 horas y media a Lanzarote, de Madrid a Lanzarote, no hubo ningún contagio. Y era Esto un es un dato muy positivo. bueno. No, por eso, que realmente cuando IATA y las compañías aéreas dicen que lo que son los mecanismos, el filtro EPA, pues es una forma eficiente de evitar contagio, o sea, yo creo que realmente lo es. O sea, no solamente lo que es una propaganda, sino que realmente lo es. Entonces, en ese sentido, la gente se tiene que proteger igualmente y tiene que tener cuidado, pero sí que el avión es un medio de transporte que es realmente seguro. Claro, si vamos a otros medios de transporte públicos, terrestres, pues no todos tienen unas medidas o una capacidad como la que tiene lo que es el avión, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues si lo haces en tu auto propio, con tu familia, pues sí, puede haber lo que es una
sustitución temporal, pero realmente por el transporte terrestre es difícil que el que empezó a volar con el avión vuelva a retornar por miedo al transporte terrestre. Si lo vuelve a hacer es por precio, y yo creo que los precios del bajo coste están muy ajustados y compiten muy bien en cuanto a costo-calidad, ¿no? Ahora, parecería que eso es una muy buena noticia y, digamos, creo que es ese tipo de cosas sobre las que hay que hacer promoción y hay que hacer que la gente sepa qué está haciendo la industria, un poquito como todo tiene que ver con información que va saliendo sobre la marcha y cómo eso va construyendo una nueva lógica de certidumbre. ¿Qué tanto el liceo está haciendo la industria, o es algo caso por caso en el que se haga promoción de este tipo de ejemplos que la verdad es que dejan muy buen sabor de boca? No, a ver, yo creo que IATA al final es la que está tomando voz por sus asociadas y por las que no son asociadas. Bueno, IATA, ALTA en Latinoamérica y lo que es la OACI. O sea, yo creo que todos los organismos se están alineando para precisamente el publicitar lo que son los beneficios o no los beneficios, lo que son los riesgos muy ajustados que tiene lo que es un vuelo. Entonces, todas las aerolíneas, hoy en día yo ya he viajado en avión. Entonces, todas las aerolíneas hoy en día ya ves que tienen vídeos explicativos de lo que significa el famoso filtro EPA y lo que significa, ¿no? Y ves cómo, por ejemplo, si realmente los flujos de aire pues hacen que lo que es el virus caiga hacia abajo, que es por donde se recicla lo que es el aire. Ves que, por ejemplo, pues realmente si hay alguien que tose delante, pues se encuentra con el respaldo de delante, y entonces pues es más difícil que contagie a personas en un rango muy elevado de lo que es el avión. O sea, hay muchos ejemplos que realmente... Y ahí sí la mascarilla es obligatoria, ¿no? No, por supuesto. A ver, es que esa es la base. Esa es la base de la protección, tanto en el avión como fuera. Entonces, pero sí que es verdad que incluso, o sea, en casos extremos de estar muy, muy próximo, porque después todas las mascarillas pues se ven que no tienen todas la misma efectividad. Entonces tú puedes tener una casera y realmente llevar un tapabocas y no ser efectivo, ¿no? Entonces, pero aún así, yo creo que lo que es el sistema que tiene de recirculación del aire, de los aviones y demás, de alguna forma garantizan de que riesgo, nunca puedes decir que un avión es COVID-free, pero esté mitigado, ¿no? Esté mitigado pues, a un nivel muy razonable, ¿no? Respecto a otros medios de transporte. Ahora, cuando te escucho, Eliseo, me entra la duda, si bien digamos, las aerolíneas están haciendo estas dinámicas de ilustración, ¿qué tanto en su contexto están ayudando los aeropuertos? Porque me imagino que pues, va junto con pegado, ¿no? O sea, la incertidumbre que trata una aerolínea de cubrir, de disminuir, genera todas estas dinámicas, etcétera. ¿Qué tanto los aeropuertos están siendo pues colaborativos con esta dinámica? ¿Qué tanto pues hay? Me imagino que es una cuestión que está pues claramente machada, pero ¿qué es lo que están haciendo los aeropuertos? A ver, mira, los aeropuertos, por ejemplo, a ver, en Latinoamérica también hay de todos los casos. O sea, yo creo que hay aeropuertos que están mucho mejor preparados que otros, pero básicamente por la propia infraestructura, no porque tomen medidas. Entonces hay aeropuertos como lo que es el aeropuerto de México que es muy complejo que se puedan llevar lo que son disciplinas muy ordenadas de distanciamiento social. ¿Por qué? Porque realmente es un aeropuerto muy viejo que no estaba pensado como para que tuviese lo que es esa densidad de pasajeros, y entonces ahora que además esa densidad de pasajeros tiene que estar mucho más distanciada, pues realmente es una dificultad muy grande. Entonces, pues realmente se crean muchos cuellas de botella, o sea, se crean muchas situaciones en las que se pierde ese distanciamiento. Otros aeropuertos más nuevos, pues tipo lo que es El Dorado, tipo lo que es Tocumen, tipo Garulos, o sea, otros aeropuertos que sí que ya son más modernos y ya tienen lo que es pensado, lo que es un ámbito mucho más espacial de lo que es un aeropuerto, con un lado tierra del aeropuerto mucho más grande, porque al final no dejan de ser moles, son moles donde aparcan aviones. Estos aeropuertos sí que están mucho mejor preparados para acometer lo que son tareas de distanciamiento social. Entonces,
Lo que está claro es que después otro de los temas importantes es la inversión que los aeropuertos están haciendo y lo hacen en temas tecnológicos, en temas, por ejemplo, de inteligencia artificial para identificar a personas en cualquier parte del aeropuerto que su temperatura sea superior a 37 grados y medio, el identificar a través de lo que es Data Analytics que hay aglomeraciones de personas en determinados núcleos. O sea, todas estas cosas también dependen mucho de los aeropuertos y lo que sí que es verdad que es eso, a no ser las excepciones que yo he comentado, en Latinoamérica ya existía un gran déficit en instalaciones aeroportuarias y ahora confirma mucho más eso. Quisiera retomar porque son dos cosas tristes. Una, obviamente, para no echarle herida a la sal, es el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, que siempre es en este espacio, con todos los expertos que tenemos, te diremos, Eliseo, pues siempre hay algo que tiene que ver con el aeropuerto. Y bueno, pues recuperando lo que comentabas antes del corte, pues que tenemos un aeropuerto muy viejo y que no está diseñado precisamente para las aglomeraciones que se tienen y por lo tanto para ser pues mucho más cuidadoso de la sanidad y de la salud que hoy demandan los consumidores y los clientes. Pero lo que yo quiero rescatar es el tema del uso de las mascarillas, porque el asunto de las mascarillas en este país sigue siendo un debate y yo creo que es muy importante recuperar lo que tú decías cuando planteabas que el uso de la mascarilla es pues como la columna vertebral de cualquier esfuerzo de organización, de orden, de prevención y obviamente pues de reactivación económica, el tema del uso de la mascarilla. ¿Nos puedes reactivar un poco esa idea? Porque pues aquí nuestro presidente se sigue peleando con el propio secretario de Hacienda de que la mascarilla no es, y digo el de Hacienda porque pues, no se diga con los de salud, porque le dan por su lado, pero el secretario de Hacienda dijo recientemente que uno de los instrumentos que más ayudarían a la reactivación económica sería el uso de la mascarilla, pero escucharlo desde fuera y especialmente desde allá, desde la madre patria tal vez, pues nos traiga algunas luces, mi querido Eliseo. Mira, a ver, la mascarilla la verdad es que hoy en día, pues también con lo que el colega el homónimo de vuestro presidente en Estados Unidos también hace en cuanto a la libertad de opción, pues es un tema que realmente tiene mucho debate. A ver, la propia OMS está diciendo que tampoco duda un poco de su completa necesidad, no de su efectividad, sino de su necesidad. Lo que pasa es que la OMS, cuando habla de que no es necesaria lo que es el tapabocas, la mascarilla, lo hace en base a que existe un mundo feliz en el que todos estamos distanciados más de 2 metros. Entonces, esa por desgracia no es la realidad. O sea, claro, hay muchos sitios en los que no podemos estar distanciados 2 metros. Y con lo cual, si tenemos una distancia menor a 2 metros, sí que van a ver lo que es un riesgo muy, muy, muy alto de contagio. Ahora, yo tampoco soy lo que es un experto en medicina, ¿no? Pero realmente, pues un poco viendo cuáles son las tendencias y cuáles son pues, los artículos de especialistas, lo que sí que ves es que, y un poco también rescatando lo que yo decía de cuanto a la cultura oriental. O sea, a ver, una de las cosas que más llama la atención antes de la pandemia, de la cultura oriental, era el hecho de que un oriental se pone un tapabocas cuando tiene gripa, precisamente para no contagiar al resto. Un latino se pone tapabocas para no contagiarse del resto. Entonces es un tema muy importante que hay relativo a convivir con el coronavirus, yo creo que es el respeto hacia el resto. Entonces, realmente, si tú ves que eres un positivo, respeta al resto y no ocasiones riesgos a familiares o a personas que hay alrededor, pues viajando o yendo en un transporte público o lo que sea. Es un tema puramente de respeto y en el caso de que no tengas, por ejemplo, porque hay muchas veces que hay mucha gente que tiene obligación, tiene necesidad de trabajar y de moverse indistintamente de que sea positivo o no. O sea, no hay tanta gente afortunada como, por ejemplo, yo me puedo sentir que si lo hubiese tenido podía haber estado en casa. Pues a toda esa gente que realmente tiene una necesidad de viajar
y puede intuir o puede pensar que puede estar contagiado, pues que utilice el tapabocas, la mascarilla, porque eso será una medida efectiva para que él no contagie a otras personas. Y al final yo creo que esta pandemia es un tema también no solamente de prevención, sino de respeto a nuestros iguales, ¿no? Y básicamente para ese respeto la mascarilla pues tiene lo que es una efectividad alta. Claro. Pues Y yo la aprovecho política, yo aprovecho solamente el corte, Eliseo, para despedirme rapidísimo, porque en este tema de las hipercomunicaciones me traen aquí como loco, pero yo le agradezco mucho a Eliseo la oportunidad y te quedas con César Castañeda. Un abrazote fuerte. No, un gusto. Un gusto y ya hasta nos la próxima. queda un Me encantó programa. además de todo escuchar lo de las mascarillas, porque es muy importante que la gente aquí en México lo escuche. Muchas gracias. No, totalmente. Gracias a vosotros. Vamos, Armando, pues nos quedamos Bye. unos minutitos más, ya prácticamente va a terminar el programa. Yo nada más quisiera volver sobre el punto de la expectativa, lo que podemos pensar que puede ser el escenario para el año próximo, para los siguientes años. Evidentemente la aviación ha tenido también que enfrentar temas laborales, mucha gente que trabaja en el sector, no solamente los que están arriba de los aviones, sino mucha gente que trabaja en tierra, en mantenimiento, etcétera, pues ha estado, por lo menos en el mejor de los casos, en pausa o con un corte salarial, pero podría, en el escenario que mencionas, que desaparezcan líneas aéreas, pues podría haber un fuerte impacto en el empleo, ¿no? Sí. A ver, mira, por ejemplo, no solamente que desaparezcan líneas aéreas, o sea, el mayor impacto que tendrán las líneas aéreas en los próximos años, y hasta al menos el 2023, y ahora IATA pues lo actualizaba hasta el 2024, es su reducción de tamaño. Entonces, no es solamente que dejen de existir aerolíneas, que por supuesto, pues entonces eso generará que la gente que trabajaba para ellas, pues desaparezcan sus empleos, sino lo que es la reducción de tamaño. O sea, se estima que esta crisis va a traer alrededor de una reducción de un 20 o un 30% de la capacidad aérea a nivel mundial. Estamos viendo cómo, por ejemplo, todas las compañías norteamericanas están aprovechando esta crisis para reducir la capacidad, dejando en tierra los aviones más antiguos, los McDonnell Douglas, los 767, los 777 más antiguos, y así aprovechando a dejar lo que es una flota que sea muy moderna y muy eficiente, pero también así a crear lo que son aerolíneas mucho más chiquitas. Entonces, en esa reducción de tamaño, sin lugar a dudas, va a haber una pérdida de empleo grandísima. Entonces, Claro. hay que tener en cuenta que la industria aérea, o sea, genera empleos directos, empleos indirectos e empleos inducidos. Entonces, realmente existe un ecosistema alrededor de la industria aérea. Y entonces se pierden muchos más empleos de los que podrías de alguna forma De identificar. los Porque, estrictamente mira, directos. claro, dices, no, dejan 5 aviones, pues bueno, 5 aviones son 5 tripulaciones, pues oye, pues mira, 200 personas. No, o sea, realmente esos son los directos. Pero después los indirectos y los inducidos realmente pues forman lo que es una parte muy importante de las pérdidas de empleos de la industria. Y después, y otro de los temas que va a llevar esta reducción de capacidad, que es muy importante para el sector turístico, es el hecho de que ahora las aerolíneas, con una capacidad mucho más baja aérea, van a tener que decidir a qué aeropuerto volar. Entonces, principalmente, pues volarán a los grandes hubs y a las grandes ciudades, pero había muchas ciudades secundarias que ahora pues, realmente tenían conexiones no solamente de las de bajo coste, Frontier, Volaris, Spirit, tenían incluso conexiones de Aeroméxico, de Delta, de American Airlines, y todas estas aerolíneas dejarán de volar ahí porque precisamente tendrán que decidir volar En las rutas más destinos, rentables. efectivamente, a destinos de alta densidad y con mucha más rentabilidad. Con lo cual, pues esto va a tener un impacto también muy significativo en destinos turísticos emergentes, en los que realmente todavía se estaba invirtiendo mucho para que creciera el destino, pero realmente todavía no había un número suficiente de pasajeros. Donde se verán impactados hoteles, restaurantes, comercios y todo lo demás alrededor, ¿no?
Y eso sin contar los otros beneficios que trae una aerolínea, que aparte de los pasajeros puede traer paquetería, o sea, toda esa cadena de valor que genera la conectividad, ¿no? No, o sea, pensemos que la industria aérea en esta situación de pandemia ha sido la que, y eso es un beneficio que hay que reconocérselo muy claramente, ha sido la que ha mitigado el impacto de la pandemia, porque ha sido la que ha sido capaz de transportar útiles sanitarios desde cualquier parte del mundo de una forma muy rápida y muy eficiente. Entonces, esto no hubiera sido posible sin lo que es la industria aérea, y esto es algo que como humanidad también se lo tenemos que reconocer a la hora de acordarse de las compañías aéreas. Oye, por último, mencionas algo muy interesante. Probablemente las aerolíneas que sobrevivan o que se mantengan operando van a mejorar la calidad de sus flotillas, dejando los aviones más antiguos. Hemos platicado en otros sectores que a lo mejor esta pandemia puede ser una oportunidad para mejorar las condiciones de impacto ambiental que tiene la actividad. La industria aérea está viendo una oportunidad en ese sentido, en el que a lo mejor tengamos nuevas aeronaves más eficientes, que esto efectivamente permita pues un cambio en la calidad de las flotas de las aerolíneas. ¿Cómo ven esta parte? No, totalmente. O sea, a ver, las flotas que quedarán a nivel mundial serán flotas mucho más nuevas y mucho más eficientes. Eficientes desde la perspectiva de costo para la aerolínea, pero siempre eso va ligado con lo que es la calidad de los aviones y las emisiones que producen. Con lo cual, pues, eso va a llevar a lo que es una reducción muy significativa de lo que son las emisiones. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que el tema, la corriente que salió alrededor de lo que es la industria aérea en cuanto que era una industria altamente contaminante, bueno, no hay que obviarlo, o sea, pero realmente también hay que ver con un poco de recorrido todas las inversiones que ha hecho la industria aérea en los últimos 5 años. Entonces, hay pocas industrias que hayan hecho tantos esfuerzos en sostenibilidad y en gestión medioambiental como lo que son las compañías aéreas. Y los operadores de aeropuertos también, ¿no? Sí, es que, a ver, por ejemplo, los aeropuertos precisamente son uno de los principales focos de emisiones de NOx, que es uno de los principales factores contaminantes de las ciudades. ¿Por qué? Porque hay muchas máquinas, como las máquinas de handling, las de pushback, los autobuses, que realmente son gigantescos emisores, claro, mucho más que los aviones, porque los aviones al final en tierra pues tienen lo que es una emisión de CO2 muy, muy limitada, porque parte de lo que es el proceso de tierra lo hacen a través de carreteo soportado por los vehículos de handling, ¿no? Entonces, también se hizo, pero ya te digo, o sea, también esto hay una gran diferencia entre el avance que puede haber, sobre todo en Europa, en el cual lo que es la gestión ambiental pues tiene una sensibilidad mucho mayor, incluso con regulación impositiva. Una legislación más estricta. Sí, se graba impuestos al que es menos eficiente, pero en Estados Unidos y Latinoamérica en general, en Américas, queda mucho recorrido por hacer en gestión ambiental, pero no solo de las aerolíneas, porque parece como que eran las aerolíneas las grandes contaminantes, y yo creo que las aerolíneas precisamente son las que han hecho grandes esfuerzos para ser más eficientes y menos contaminadores. Oye, Eliseo, pues nos quedamos con algunos temas. Ojalá puedas volver a participar en el programa, a lo mejor cuando ya estés en Panamá, que espero que sea pronto. Muchísimas gracias por tu participación. Creo que nos aclaraste muchos temas muy importantes que para nuestro auditorio, pues sin duda son interesantes y aportan luz a la dinámica en general que estamos viviendo. Y pues no nos queda más que agradecerte por tu tiempo. No, pues gracias a Armando y a ti, César, por lo que es la invitación, y con gusto. O sea, yo siempre que podamos el aportar y para construir, pues será lo que es siempre un placer. Me dio mucho gusto saludarte. Esto fue Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, Radio 13 Digital. Los esperamos la semana próxima a las 6 de la tarde. Gracias. Chao. Hasta luego.